Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a nuestro sexto episodio de Neurófilos. El tema de hoy es fractales, un puente entre la naturaleza y las matemáticas. Nos encontramos el día de hoy, Migdael Hernández. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Qué onda, hermano? Bien, bien. ¿Tú? ¿Qué onda? ¿Ya listo? Perfecto. Y su servidor, Jesús Paredes. Pues bien, el día de hoy, como mencioné, son los fractales. Es un tema que suena, y de hecho no solo suena, es hasta matemáticamente complejo el tema, pero es algo que vemos todos los días sin ni siquiera darnos cuenta, ¿es cierto? Sí, Y correcto. y antes de dar la definición de son los fractales, quisiera dar algunos ejemplos Bien. para que los reconozcamos de manera inmediata. Un ejemplo que, bueno, los dos vamos a dar varios ejemplos, pero uno de ellos son las costas, o yo creo que antes de las costas diría los árboles. Ujú. Los árboles es como el ejemplo más claro de qué es un fractal. ¿Por qué? Porque nosotros vemos de lejos un árbol, vemos sus ramificaciones, pero esas ramificaciones, si hacemos zoom, todavía tienen más ramificaciones. Y si a estas ramificaciones le hacemos otra vez zoom, pues vamos a ver que tiene todavía más ramificaciones, ¿cierto? Correcto. No sé si te ocurre otro ejemplo de fractales. Sí, por ejemplo, fíjate que ahorita que decías esta parte de dónde surgen estos asuntos, pues precisamente vienen de que por allá los matemáticos empiezan a dar cuenta que no todo lo que observamos es lineal o circular, ¿no? Ujú. Y justamente otro ejemplo que se me ocurre en este momento, por ejemplo, el humo, ¿no? Las Así nubes, es. por ejemplo, Por en supuesto. realidad no son totalmente circulares ni lineales. Entonces, es un buen ejemplo también de un fractal, ¿no? Así es. Fíjate, otro ejemplo de fractales serían las costas. Si nosotros vemos en Google Earth una imagen satelital de alguna costa, vamos a ver que tiene muchas irregularidades en su costa, Así ¿cierto? Pero si hacemos zoom a esa costa, esa puede ser bahía, puede ser varias estructuras, vemos que dentro de las irregularidades que hay en la costa hay otras irregularidades. Y si volvemos a hacer zoom, va a haber otras irregularidades. Es decir, no tiene una forma definida tal cual en una sola escala, Así es. ¿no? Tenemos que irnos a varias escalas para ver su complejidad. Exactamente. Y otro ejemplo muy sencillo son los ríos, las cuencas. Los ríos tienen varias derivaciones. Es decir, hay un afluente, un canal principal que de él derivan varios, y de estos que derivaron del principal derivan otros, y de estos otros. Entonces se va haciendo ahí derivación tras derivación, de ramificación tras ramificación de la misma geometría. Exactamente. Fíjate otro ejemplo, ya que hablas de esto, los helechos, por ejemplo, las hojas de los árboles. Claro. Como tú decías hace rato, una de las características precisamente de los fractales es que si tú hicieras zoom a cada una de sus, por ejemplo, de la orilla, de sus partes, empiezas a ver esto precisamente, estos patrones Así que es. parece que tienden a algo infinito. Que esa es la gran diferencia también, que ahorita vamos a hablar un poco de eso, de la diferencia de lo finito y lo infinito. Así es. Y otro ejemplo serían los copos de nieve. O sea, claro. Tienen una forma hexagonal la mayoría, y si tú haces zoom a un copo de nieve, vas a ver que sus ramificaciones tienen más ramificaciones, y así te puedes ir. Es un poco delicado el tema de decir que infinitamente, pero Sí, en teoría correcto. te puedes ir así infinitamente, ¿no? Sí, en un asunto más no tan formal, ¿sabes? Porque sí, si meternos en el concepto de infinito es meternos en asuntos muy Entonces complejos. podemos ir visualizando que un fractal tiene mucho que ver con la escala en la que estamos viendo algo. Claro. Otro ejemplo son los bronquios y el sistema circulatorio que Exacto. tenemos. Nuestras venas tienen ramificaciones, y a la vez estas tienen otras ramificaciones, y así nos podemos Así seguir. los órganos, por ejemplo, algunos sistemas. Sí, También exactamente. el cuerpo humano también tiene Los esa característica. pulmones ¿no? son un excelente ejemplo. También están las montañas, que igual de una imagen satelital vemos ramificaciones, y le hacemos zoom a esas vemos más ramificaciones. Así es, correcto. Entonces podemos darnos cuenta que este fenómeno de fractales tiene que ver con la escala que estamos viendo este fenómeno o cosa, y que tiende prácticamente a una especie de infinito. Así ¿no? es. Así es. Y pues bien, antes de entrar esa es una
definición muy intuitiva de lo que son los fractales. Es un tema relativamente nuevo en las matemáticas. Por supuesto que en el arte también está presente. Vamos a dar varios ejemplos de ellos, pero bueno, pues los fractales yo los podría definir como patrones que a diferentes escalas siguen siendo visibles. Así es. ¿Entiendes? Así Y, es, totalmente. Pues bien, Migda, me gustaría que nos dieras como una rápida plática de tu opinión acerca de por qué nosotros tenemos esta intuición geométrica. Muy bien, fíjate, sí me parece interesante comenzar con esta parte porque tenemos que hablar de por qué somos capaces de detectar, de identificar precisamente formas en la naturaleza. Me parece que es algo interesante. Y bueno, para comenzar, quiero decir desde dónde lo voy a abordar, obviamente, desde las ciencias de la cognición, ¿no? Claro. Específicamente desde la cognición geométrica, que es un área específica. Y efectivamente, fíjate, resulta que hay muchos estudios que se han hecho a lo largo del tiempo. Bien decías, esto de los fractales es bastante joven. Te puedo hablar de los 70s para acá un poco, que es de cuando empiezan un estudio serio, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco del padre de los fractales, Claro. El buen Mandelbrot, ¿no? Que de hecho, bueno, hubo indicios en los 30s. Exacto. Pero, o sea, las mates llevan ya llevan mucho Sí, tiempo. correcto. Y por eso digo que es relativamente nuevo, porque en los 30s apenas se empezaba a investigar qué onda con los Con los fractales, ¿no? fractales, Con esos exactamente lo que patrones decíamos. vemos en la Exacto. naturaleza, ¿no? A ver que no todos los patrones son específicamente circulares ni lineales, ¿no? Y fíjate, y en ese asunto hay que entender que es importante también saber por qué tenemos esa capacidad y si es una capacidad innata de encontrar patrones en las formas. Y fíjate que es así. Hay un estudio del cual les voy a contar un poco, y eso con la intención de definir y que ustedes entiendan desde dónde viene este asunto de los fractales. Hay una historia. Y vamos a comenzar, les voy a contar un poco primero desde la geometría natural, cómo esta geometría no es suficiente para entender el mundo en el universo y cómo tampoco la geometría euclidiana que todos conocemos, ¿no? La famosa geometría de Euclides, que sus preceptos, sus axiomas, sus teoremas, pues no alcanzan tampoco a explicar muchas de las formas de las que estábamos hablando, ¿no? Igual explícanos un poco de qué es la geometría euclidiana. Suena Claro. complejo, pero es algo súper intuitivo. Y te lo exactamente te vamos a contar. Fíjese, ya metiéndonos en este tema, básicamente el asunto es, resulta que hay una serie de investigaciones que se han hecho, ¿no? Y que estos científicos, porque son científicos literalmente. Filósofos, en este caso de Euclides, ¿no? Exactamente, y matemáticos que empiezan a analizar y a intentar, se hicieron esta pregunta literalmente. ¿Los conceptos geométricos son innatos? O, como bien decías, se requiere de un trabajo que viene de la intuición, pero que termina aterrizando en conjeturas más formales como Euclides. Se hicieron esta pregunta. Y fíjate, resulta que todos estos estudios que se han hecho, hay tres principales que se hacen. Uno es, se mete a un determinado número de personas en un lugar que tiene forma geométrica y se les pide a través de actividades que ellos pues sean capaces de obtener información solo geométrica de lo que está ahí presente. Okay. Y resulta en muchos asuntos que empiezan a detectar o a identificar tres conceptos bien importantes para la geometría. Y que en teoría, porque ahorita vamos a ver si esto llegó a una conclusión interesante o no, hay tres conceptos que están presentes siempre en todo ser humano, que es el ángulo, la distancia y el sentido. De manera innata, sin que seas matemático. ¿Y eso cómo se demostró? Bueno, en uno de estos experimentos, en un tercer experimento, haz de cuenta que se le hicieron una serie de exámenes a niños educados matemáticamente, en este caso niños estadounidenses. Okay. Pero también se buscó a una comunidad de Brasil, la cual lo que se hizo es se les aplicó el mismo tipo de examen y adivina qué. Resulta que lo resolvieron de la misma manera. Okay. El asunto aquí es que los brasileños, obviamente, la cultura brasileña no tenía contacto con el mundo como tal, no tenía educación matemática formal y reconoció exactamente los mismos patrones y los mismos asuntos, es decir, estos tres que te acabo de mencionar, ángulo, distancia y sentido. O sea, ya está como en nuestra programación identificar. Así es. Y esto nos lleva justo a eso, ¿no? Chucho. Eso nos lleva a que estos científicos demostraron que precisamente sin importar el contexto cultural, tenemos ya ciertas concepciones innatas hacia
de encontrar formas en la naturaleza, ¿no? Y eso obviamente ellos le llaman geometría natural, que es una geometría intuitiva totalmente. Y esta geometría natural que tú te refieres, bueno, viene igual de Euclides, que me parece que fue Va hacia allá, griego, él parte de ahí exactamente. que la geometría euclidiana es que es súper básica, tiene varios axiomas que son básicos, ¿no? Tienes una línea que es finita y que mide X distancia. Así es. Hablando de una dimensión, si lo pasamos a 2 dimensiones, ya no solamente es distancia, ya puedes formar áreas. Así es. Y si lo pones en 3 dimensiones, ya puedes formar volúmenes. Exactamente. Y fíjate, y justo viene de ahí, de las intuiciones que son innatas. Euclides se basó para sus 5 postulados, ¿no? Los que ya todos, seguramente alguna vez, si estudiaron en un Cebetis, en una prepa, pues accedieron a ellos, ¿no? Sí, y fíjate, el plano, vamos a hablar del plano cartesiano, que es Correcto. lo que usamos del eje X y ejes y ahí graficamos ecuaciones y muchas cosas. Que esto salió de Descartes, también Correcto. el plano cartesiano, pero Descartes basó sus bases en la geometría de Euclides, que fue mucho antes Totalmente. que Descartes. Ahora, fíjate, me gustaría entrar un poquito en la parte de las matemáticas de los fractales. ¿Qué son matemáticamente los fractales? Que será como el siguiente paso. Sí. O sea, cuando ya justamente la geometría euclidiana no alcanza a explicar cosas, ahí sí entra esto que tú dices. Exactamente. ¿Por qué? Porque los fractales, cuando lo ves matemáticamente, ya no te alcanzan 2 o 3 ejes, Así es, correcto. hablando de dimensiones, para definir un fractal. ¿A qué voy con esto? ¿Qué es una dimensión? Pues una línea, ¿no? Izquierda, derecha, nada más. ¿Qué son 2 dimensiones? Izquierda, derecha, arriba, abajo. Así es. ¿Qué son 3 dimensiones? Izquierda, derecha, arriba, abajo, hacia adelante y hacia atrás. Hacia atrás, exacto. Ajá. Nosotros vemos estas dimensiones como dimensiones físicas, pues nosotros vemos percibimos nuestro mundo a través de 3 dimensiones, ¿no? Somos seres tridimensionales, por así decirlo. El detalle es que cuando te metes a la matemática de los fractales, justamente de ahí viene el nombre de fractales, la dimensión de un fractal no es un entero. Exacto. No es dimensión 1, no es dimensión 2, no es dimensión 3. Es dimensión 2.3, 2.6, 3.1, 3.3. Hay varias dimensiones de los fractales, pero nos cuesta entender esta parte de cómo algo puede ser de una dimensión 2.3. ¿Cómo sería un mundo con una dimensión 2.3, no? Nada más hay 1, 2 y 3. Nosotros nos imaginamos físicamente. Pues es que en matemáticas, lo hermoso de las mates es que no solo se limitan a nuestra percepción de las 3 dimensiones. Puedes manejar dimensiones fraccionales, que de ahí viene el término de fractales, que tiene una dimensión fraccional. Así es. Que no es 1, 2 y 3, pero nos cuesta trabajo entenderlo porque estamos acostumbrados a las 3 dimensiones. No nos podemos imaginar un mundo de una dimensión. Sí. ¿No? Donde nada más podemos ir izquierda derecha. Nos podemos imaginar un mundo de 2 dimensiones donde vamos izquierda derecha, arriba y abajo. Pero ya cuando le metes la profundidad a la 3ª dimensión, todavía sigue siendo intuitivo. Pero la 4ª dimensión, ya no. Física, pues ya no nos cuadra, ¿no? Sí. Aquí es el detalle, que las mates no se limitan a nuestra percepción física de las dimensiones. Las mates, es lo hermoso de las mates, que les vale más cómo tú percibes las cosas, cómo el humano percibe las cosas. Las matemáticas pueden trabajar con números imaginarios, con números complejos, que van más allá de estas 3 dimensiones. Exacto. Y no es que por eso no sea real, no porque no lo podamos palpar, estas 2.3 dimensiones, significa que está mal o es erróneo. Las mates afortunadamente pueden ir más allá de estas dimensiones y se manejan en otros términos que como nosotros lo conocemos como seres humanos, ¿no? Exactamente. Y fíjate, ahí solo para ahondar un poco en lo que estás diciendo, por ahí en uno de los capítulos de Cosmos, de Carl Sagan, hace una explicación bien genial de la 4ª dimensión, precisamente, con un cuadrito. Entonces, véanlo, ¿no? Véanlo por ahí, búsquenlo, debe estar en YouTube, incluso por ahí tal vez en Facebook. Esta explicación de Carl Sagan acerca de la 4ª dimensión, que es una chulada. Se dice que igual que la 4ª dimensión es el tiempo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no está del todo erróneo,
pero pues físicamente no nos podemos imaginar una cuarta dimensión, ¿no? Sí. Bueno, hay formas geométricas como el tesseracto, entre otras, pero pues al final sigue siendo 3 dimensiones, ¿no? Así es, correcto. A ver, y otras características de matemáticas de los fractales. Ya dijimos que su dimensión para analizarlos no es nada más 1, 2 y 3 dimensiones. La otra es la escalabilidad. Correcto. Es decir, que tú lo ves a una cierta distancia y tienes cierta geometría, pero tú haces zoom o layout esta geometría y vas a ver los mismos, no necesariamente los mismos patrones, pero vas a seguir viendo patrones. Y así te puedes seguir infinitamente con el zoom y vas a seguir viendo patrones. Exactamente. Estos los podemos nosotros graficar con algoritmos que tienden al infinito. Y lo hermoso de los fractales, ya despejándonos un poquito de la parte matemática, es que son hermosos, ¿no? A todos se nos físicamente, hacen, ¿no? O sea, tiene una belleza. Visualmente tiene una estética que a los seres humanos se nos hace hermosa, ¿no? Y es ahí cuando varios artistas las han utilizado los fractales para su arte, ¿no? Correcto. Y un caso bueno, hay muchos casos, pero vamos a hablar ahorita particularmente de 2. El primero de ellos quiero mencionar a Alex Gray. Oye, pues espera, antes de que te lances con eso, adelante, te quiero contar que es interesante, dice la formalidad del arte, mi estimado Chucho, quiero contarte que incluso en la parte, fíjate, de las pinturas rupestres, hay investigadores que han encontrado fractales ya desde aquellos tiempos, es decir, pareciera, lo que te estábamos diciendo, que parecieran que los fractales son no intuitivos, pero fíjate que ya desde hace mucho tiempo en la mente del hombre ya había esta intención precisamente de salir de lo finito. A lo mejor no de manera consciente, pero seguramente encontraron algunos patrones, ¿no? Y les gustaron y simplemente siguieron el patrón y hay evidencia actualmente de ciertos... esta definición de fractal como tal, ¿sabes? Y de hecho no están tan lejos, ¿eh? Ahí en Huichapan, justamente. Ajá. Ahí hay varias pinturas rupestres que pueden observar. ¿En serio? Cuando gusten, ahí les pongo la información para que vayan. Que igual, Huichapan, Hidalgo, si lo ven de imágenes satelitales, vas a ver un chingo de fractales. Exactamente. Hay muchos asuntos ahí interesantes. Por los cañones y todo lo que hay ahí, ¿no? Cañones, por la geografía. La caldera de Huichapan, igual. Exactamente. Puedes observar estos patrones. Y es que es un círculo perfecto. Esa caldera volcánica que está ahí. Sí. 8 kilómetros de... No, es hermosísima. Sí. Y a ver, quiero preguntarte un poquito más al fondo. ¿Tú por qué crees que tenemos los humanos esta intuición tan arraigada en nuestra genética de tener placer al ver fractales? Muy buena pregunta, ¿eh? Es bastante filosófico el asunto ahí, fíjate. Ahí, si me permites, yo te puedo dar mi versión de mi pensamiento, de mi raciocinio, con sus limitantes, obviamente. Digo, esto seguramente debe haber artículos, pero para mí tiene mucho que ver con la parte evolutiva. Ok. ¿Por qué? Porque a los homínidos o a los antecesores del ser humano, el reconocer patrones como fractales, es decir, ríos, montañas, árboles, entre otras, era una ventaja evolutiva, porque casualmente estas cosas de la naturaleza, como los ríos, agua, como los árboles, frutos, como las montañas, resguardo de habitabilidad, aquellos que reconocían estos patrones y se iban hacia este tipo de estructuras al verlas, tenían mayor ventaja evolutiva a aquellos seres humanos o yo creo que todavía no nos podíamos llamar seres humanos, que no les llamaba la atención esto, ¿no? Entonces, a los que les llamaba la atención esta parte de recursos, que tenían un cierto placer al ver estas estructuras, pues sobrevivieron. Sí, claro. ¿No? Y traemos su genética. Sí, entonces, siento que por ahí va esta parte del por qué nos da tanto placer y tanto familiaridad como sentirnos en hogar, el ver estructuras de fractales. Pero es que
están en todos lados. O sea, si nos ponemos a ver nuestra palma, la palma de nuestra mano, podemos ver que tiene varias ramificaciones. Y si le hacemos zoom a esas ramificaciones, Habrá tiene más, todavía seguramente. más ramificaciones. ¿No? Fíjate, Está en todos lados. Qué interesante lo que dices, porque sí, claro. Y eso tiene que ver también, es análogo, entre más profundizaban en este asunto, en el entendimiento de estos conceptos, obviamente pues estaban profundizando en una especie de formas matemáticas de pensar. Claro. Y obviamente ingresar a eso pues te está llevando literalmente a profundizar en la belleza, fíjate, de la matemática, de las formas, específicamente en este caso, pues de la geometría. Sí, totalmente de acuerdo, fíjate. Y fíjate que es interesante porque también, tomando tu ejemplo, me parece maravilloso. Ustedes seguramente han visto estas obras que hacen los que en castellano se les llama huicholes, ¿no? Pero que en realidad son los huiráricas, Claro. ¿no? Ujú. Y ellos tienen una manera de ver el universo muy interesante. Una de sus maneras de hacer arte precisamente es a través de ciertos patrones geométricos que tienden algunos tienden a mosaicos, pero algunos tienden precisamente a fractales. Sí, y fíjate, bueno, igual no quiero entrar en el tema de los psicodélicos, pero Sí, dicen claro. las personas que lo han consumido, como los ácidos, los hongos, pues que empiezas a ver muchas figuras geométricas El entramado. tienen una geometría infinita, por así decirlo, ¿no? Sí, Y que claro. te puedes clavar horas ahí viéndolos. Esos podríamos considerarlos igual como fractales, esta especie de visuales. Correcto. Y tal vez sea una de las razones por las cual en el efecto de estas sustancias la persona que los consumió se siente como muy en casa, muy identificado, ¿no? No se le hacen extraños estos fractales que vemos en la naturaleza. Así es, ¿no? Ujú. Y que tiene que ver mucho con este tipo de geometría, ¿no? Sí, fíjate, es que la geometría es compleja en muchos sentidos, ¿no? En matemáticas, para tú hacer un círculo, bueno, una línea, un cuadrado, un círculo, pues usas lo que ya dijimos que es geometría euclidiana, ¿no? Lo que Sí. conocemos. Pero para hacer fractales, si lo quieres dibujar en un plano cartesiano, ya no te bastan los números reales, tienes que acudir a los números complejos. Exactamente. ¿Qué son los números complejos? Los números complejos son expresiones que tienen números reales, como los que conocemos, el 1, el 2, tienen números racionales que son el 1/3, el 1/2. Vamos, los números que nosotros Conocemos cotidianamente, Conocemos usamos cotidianamente. Pero no son los únicos números que existen. En matemáticas, a los matemáticos les encanta ver problemas donde no los hay, ¿no? Entonces hubo un punto de Es las correcto. matemáticas donde los números reales que acabamos de mencionar ya no eran suficientes para resolver ciertos problemas, ¿no? Entonces, para resolver ciertos problemas, empezaron a inventarse tal cual números, ¿no? Exacto. Y empezaron con algo que se llaman números imaginarios. Los números imaginarios podría ser raíz de -1, ¿no? ¿Qué es raíz de -1? Pues un número que elevado al cuadrado te dé -1, pero es un número negativo y Es raíz de un número negativo, pues. es algo muy intuitivo que un número al cuadrado te dé -1 por la ley de signos, ¿no? De más por más, siempre te va a dar más. ¿Cómo es posible que un Ujú. más por un más, un signo de multiplicación positivo por otro positivo, te dé uno negativo, ¿no? Entonces tiene los sentido. matemáticos, para solucionar esto, se inventaron los números imaginarios. Exacto. Se representa con una I en matemáticas. Son números muy abstractos, pero que sirvieron para solucionar estos problemas, ¿no? Entonces el número I, que es el número imaginario I, podemos representarlo como raíz de -1, ¿no? Correcto. Y de ahí tú ya sacas otra geometría aparte de la euclidiana, ¿no? O sea, de la que es intuitiva. Que entonces con estos números imaginarios se meten en algo que llamamos números complejos. ¿Qué son los números complejos? Es un número, como los conocemos, un número real, más A por I, que sería y el número imaginario. Entonces combinas tú números reales con imaginarios y con eso te soluciona un buen de problemas, ¿no? Exacto. Y chistosamente los fractales se construyen en un plano cartesiano con números complejos.
¿no? Exacto. Entonces, bueno. No, Fíjate, y sí, un ejemplo para darles un ejemplo a quien nos está escuchando, porque eso para qué nos sirve. Realmente esos números de los que estás hablando se utilizan, por ejemplo, en sistemas de geolocalización, por ejemplo, que ya son cosas más complejas, ¿no? Donde ya no alcanza, bien decías, este tipo de números que usamos en la aritmética, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sí, exactamente. Bien, muy bien. Y pues bien, ya vimos un poco de la complejidad de lo que son los fractales. Ahora vamos a entrar un poquito en la parte del arte. Hay una trampa en la parte de los fractales. ¿Por qué? Porque voy a dar un ejemplo. Alex Gray, Ujú. este pintor increíble que es de mis favoritos, que es el que le ha hecho la mayoría, si no es que todas las portadas a esta banda de metal progresivo llamada Tool. The Tool, claro. En donde vemos muchos patrones que se repiten y que lo mismo, si le haces zoom, se repiten los mismos patrones. Y hay un cierto placer al ver este tipo de obras de patrones, de fractales, que nos hacen sentir bien, nos dan placer verlo. Y no solo es Alex Gray, mencionabas hace rato igual a otro, a Pollock. Sí, Apolo, claro. ¿Qué nos puedes decir? Sí, ¿Quién fíjense es que Pollock? si ustedes buscan en este momento a Pollock, se van a dar cuenta que sus obras pareciera que son. De hecho, su técnica de pintura literalmente era colocar pues las brochas encima del lienzo y comenzar a darles vueltas, ¿no? O colgando curvas, así o colgando los dejaba, latas ¿no? de pintura Exactamente, con cuerdas. y los dejaba, ¿no? Colgando, haciendo uso un poco del caos. Pero resulta que cuando alguien empieza a analizar sus obras se dan cuenta que no eran al azar. No eran totalmente dejadas al caos, no. Realmente sus obras tienen fractales, patrones fractales unos sobre otros. Okay. O sea, que realmente tú estabas platicando hace ratito, quien ha intentado reproducir sus obras se dio cuenta de que no son tan sencillas de reproducir precisamente por eso. Sí, ¿no? si nosotros vemos una pintura de Pollock, vemos patrones geométricos al azar, entre comillas, Exacto, pero son muy caros este tipo de cuadros los Pollock. y por lo mismo que son caros, han intentado haber réplicas de los cuadros de Pollock y una manera de identificar cuál es un Pollock original Real, y cuál no, pues es utilizando la matemática de los fractales. Así es, ¿no? correcto. Aquellos que no siguen esa matemática fractal, pues se descarta como un Pollock original. De hecho, a últimas fechas lo que se hace es escanear la obra completa y efectivamente se mete a un programa, a un sistema que efectivamente revisa si hay un patrón fractal o no en él. Y es ahí como actualmente se detecta un falso de un Pollock falso y un Pollock verdadero, ¿no? Sí, y bueno, por lo mismo empezamos ya a ver la practicidad o las funcionalidades actuales de los fractales. Correcto. Otra funcionalidad es en la geofísica y geología, Ah, correcto. porque la fracturación de rocas a lo largo del tiempo sigue igual a una geometría fractal. Ujú. Si tú fracturas algo, rompes una roca, se va a fracturar con ciertas derivaciones, por así llamarlo, ¿no? Así es. Y esas derivaciones, si le haces zoom, van a tener otras derivaciones. Dices, ¿a mí para qué fregados me va a servir saber cómo se fracturan las rocas? Una piedra. Pues bueno, el petróleo que se usa para la gasolina, el gas que se usa para hacer de comer, para calentar el boiler, etcétera, pues se resguarda en reservorios de roca que están fracturadas. Entonces, tú como geofísico o geólogo te interesa saber cómo están distribuidas estas fallas para saber dónde excavarle, ¿no? Correcto. Entonces, la matemática fractal se usa en programas que usan modelos de fractales para modelar cómo está la estructura de estos reservorios de petróleo, de gas, las vetas minerales, por Exacto. ejemplo, ¿no? Fíjate, ahí hay también otro ejemplo, ya que estás hablando un poco de ciencia, donde se aplica también esto. Hay un área de la astrobiología, precisamente, que toma... Acuérdense que la astrobiología es una ciencia relativamente muy nueva, muy joven, y regularmente necesita de otras áreas, ¿no? Como precisamente la geología, la climatología. Y justamente en esta parte de la climatología, lo que se hace con los fractales es precisamente tratar de entender cómo estos patrones climáticos se mueven en el mundo. Ujú. ¿Por qué?
Porque al entender estos patrones nos sirve, por ejemplo, para entender cómo son las tormentas de, en este caso, arena, por ejemplo, en Marte. Y saber con qué velocidad, con qué frecuencia estas se dan en estos planetas. Y Claro. luego entonces, ahora que estamos en este asunto, y que de hecho fue el tema de la semana pasada, de la terraformación, ¿no? En Marte, el cual por cierto no puede estar, pero bueno, un saludo al Doc Cobos, que también hoy no puede estar con nosotros. Así es. Pero esa es la intención, justamente poder analizar, encontrar patrones matemáticos, poder tener una base de datos con esa información y entonces poder anticiparse a cosas que pudieran pasar en otros planetas, por ejemplo, en este asunto. Sí, ¿No? fíjate ahí, otra de las aplicaciones, ahorita que la tomaste es en la parte de la física, en los sistemas caóticos, que ese es tema de uno o más episodios. Yo te voy a ser sincero, soy bien pinche clavado en los sistemas caóticos, porque igual en parte la tesis que estaba realizando en mi licenciatura tenía que ver con eso. Y voy a explicarlo, por ejemplo, en el caso que yo estaba modelando, ¿no? Trabajando, ¿verdad? Tienes a la Tierra, a la Luna y un asteroide orbitando ambos. ¿Cuál es su órbita? Bueno, ahí te vas a lo que le llaman el problema de los tres cuerpos, Correcto. que se podría considerar como un sistema caótico o dinámico. Bueno, vamos a llamarle caótico, en donde las variables iniciales, de donde el comportamiento del asteroide que estás modelando, el movimiento depende mucho de las condiciones iniciales, es decir, de dónde lo pongas, qué velocidad le das. Correcto. Ujú. Entonces, una pequeña variación en dónde lo pongas y de su velocidad cambia totalmente su órbita. Entonces, sabemos que estos sistemas son muy difíciles de modelarlo porque a lo largo del tiempo empiezan a perder certeza en su resultado. Y hay un punto donde ya no te describe la realidad tal cual, ¿no? Exacto. ¿Qué otro es un sistema caótico? Pues el clima, ¿no? Exactamente. Bien se dice como el atractor de Lorentz de que, bueno, el movimiento de una mariposa en Europa puede provocar un huracán en Norteamérica, ¿no? Sí, claro. De eso se llama, es decir, una condición inicial muy pequeña puede hacer cambios muy grandes Muy en tus drásticos, resultados, ¿no? exactamente. Y ahí ese es donde ayuda a los fractales. Cuando empiezas a modelar estos sistemas gráficamente, pues ves una cierta aleatoriedad, pero a lo largo del tiempo estos tienden a tener unos ciertos patrones, unos atractores. Hay muchos tipos de atractores, entre ellos el más famoso, el de Lorentz. Y si tú los graficas, ves que son caóticos, pero tienden a llegar a ciertos puntos Así es. cada cierto tiempo, ¿no? Y ahí Hay justo un atractor. es donde está el asunto, ¿no? Y cuando El lo ves estudio. como fractal, hasta visualmente, ya dices, ok, es demasiado complejo para saber cómo se comporta esta partícula en la atmósfera, pero si lo ves ya como fractal, ves ciertos patrones, ciertos atractores, Así es. ciertos comportamientos, ciertos patrones, Que vuelve ¿no? a repetirse, ¿no? Que vuelve a repetirse en Determinados ciertos ciclos. lados. Es correcto. En este caso, la escala, hemos hablado que los fractales, la escala sería el zoom, ¿no? Ajá. En este caso, la escala sería el tiempo. Exactamente. En ciertas cantidades de tiempo, regresa al mismo lugar. Hay una parte muy interesante donde los fractales nos ayudan a comprender un poquito más de la naturaleza de este asunto, Sí. ¿cierto? Y Sí, que además, ¿no? Como decíamos Ajá. hace rato, pues, lo que nos ayudó fue una de las facultades o de los asuntos que nos ayuda es precisamente entender cómo evolucionan, cómo se mueven, cómo se desarrollan formas que precisamente no están bajo las leyes de lo finito, ¿no? Decíamos, de hecho, si ustedes observan la naturaleza, está totalmente basada en algo que no es finito, ¿no? De esos patrones que decías hace rato de los árboles, de las montañas, por ejemplo, ¿no? De las rocas, de las nubes, son muy diferentes a lo que Euclides describía con sus preceptos, ¿no? sí, exactamente. Y pues bien, no sé si quieras, antes de dar nuestras conclusiones, mencionar algo. No, simplemente que se acerquen un poco a estos conceptos. Obviamente, pues quisiéramos hablar más. Este tema es muy amplio, es muy complejo. Simplemente que traten de ver ahora estas obras de las que hemos hablado con este ojo crítico, ¿no? Y hay más ejemplos, ¿no? De grandes pintores que han usado estos asuntos, ¿no? De este tipo de fractales en sus trabajos, ¿no? Así es. Y en parte este capítulo no fue al azar, también se realizó porque va a ser una introducción al próximo Correcto. capítulo, el episodio 7, que es la ciencia detrás de Tool. Que vamos Exactamente. a tener otro invitado muy bueno. Un buen hermano.
Pero bueno, ya viendo ya podemos entrar ahora sí un poquito más. Esta fue la introducción. Acerca de la ciencia detrás de Tool. Así que básicamente esto va a continuar, ¿no? Pero Esto ahora va a continuar. Es otro asunto, ¿no? Exactamente. Muy bien. Y pues bien, este fue nuestro 6º episodio. Esperemos lo hayan disfrutado. Síganos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Neurófilos, en TikTok y en YouTube también. Y también ya estamos en Spotify. Correcto. Síganos en nuestras redes. Este proyecto va empezando, pero va agarrando muy buena forma y necesitamos de su apoyo para seguir haciendo esto. Entonces, les agradecemos su atención a todos los que estuvieron en el live y los que están viendo este episodio por diferentes plataformas. Y pues bien, nos vemos la próxima semana. Y gracias a todos por seguirnos. Cuídense. Hasta luego. Rock and roll. Yeah.